entrevista con Eduardo Juchim, quien es periodista, escritor y especialista en asuntos electorales. No sé cómo veas las cosas, pareciera que una buena y una mala. La buena es que ya hay consejeros electorales, ya se llenó ese vacío, pero la mala es que finalmente los diputados decidieron pactar en lo oscurito esta terna, esta decisión, cuando nos habían dicho que sería un acuerdo transparente de cara a la sociedad. Incluso llevaron a un sinnúmero de especialistas para entrevistarlos y decir, bueno, tú si cumples o no cumples con el perfil, vamos a avanzar en este proceso. Insisto, nos dijeron de cara a la ciudadanía, se cayó ese asunto por el tema de las cuotas partidistas y finalmente llegó el pacto cupular. Eduardo. En efecto, Jorge Armando, yo creo que en este proceso, que en efecto hay que celebrar que finalmente esté integrado debidamente el Consejo General del IFE, pero por otra parte hay que lamentar que haya ocurrido esto de la manera en que ocurrió. Con más de un año de retraso, los diputados finalmente nombraron a los consejeros, cuando lo que la ley disponía es otra cosa, y lo que ellos mismos acordaron que era iniciar un proceso del que salieron 17 ciudadanos seleccionados del total que se presentaron, pues no fueron fieles, no fueron leales a lo que ellos mismos habían seleccionado, que eran los 17 candidatos, de los que algunos habían retirado, particularmente el caso de Ciro Murayama, que me parece que es un acto de dignidad el que hizo, para que en vez de continuar siendo manipulado su nombre, pues prefirió retirarse de ese proceso. Del que finalmente fueron excluidos pues todos los seleccionados inicialmente, lo que indica una falta de respeto para esos ciudadanos que acudieron de buena fe a aportar sus candidaturas para que luego fueran desechadas de esta forma. Lamentable, pero además, Jorge Armando, hay que recordar que esta decisión de nombrar a 3 nuevos consejeros la tomó la Cámara de Diputados por disposición, por sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en buena hora le ordenó a la Cámara que procediera a designar a los consejeros faltantes en el Instituto Federal Electoral. Eduardo Juchim, se tardaron casi 14 meses. Nos mandaron un mensaje muy claro: los partidos gobiernan el IFE. En efecto, Jorge Armando, y quizá lo más lamentable es que los diputados hayan incurrido en una violación continuada de la ley y de la Constitución, y sin embargo, pues no les pasa nada. Están en una situación de impunidad que pues no es lo mejor que debería existir en un Estado de Derecho como el que supuestamente prevalece en México. Sí, adelante. Ciertamente volvió a predominar el criterio de cuotas partidarias, aunque hay que decir también que en esta ocasión, por fortuna, levantaron la mira y no se empeñaron en que llegaran al Consejo General del IFE, pues personeros que pudieran funcionar como correas de transmisión. Creo que esto es algo que se ganó, aunque finalmente prevaleció el criterio de cuotas partidarias, que, como hemos comentado en alguna otra ocasión, es la peor forma de designar a los consejeros de órganos autónomos como el IFE, pero también de otros órganos colectivos. Los priistas querían 2 de 3 consejeros, y ahí estaba atorada la negociación porque panistas y perredistas hicieron un bloque frente a esta necedad del PRI. Eduardo, ¿qué te parecen los perfiles? María Marván, Sergio García Ramírez y Lorenzo Córdoba.
como nuevos consejeros? Yo creo que son tres consejeros que tienen una importante trayectoria, y hay que decir también que quien mejor conoce la materia electoral es el doctor Lorenzo Córdoba. Aparte a sus virtudes personales, añade el conocimiento profundo de la materia, que yo creo que garantiza que su desempeño será muy positivo en el seno del Consejo General del IFE. A su lado tiene a otros dos personajes muy importantes en la vida pública de México. Está María Marván, que viene justamente del Instituto Federal de Acceso a la Información, digamos que es el guardián y el adalid de la transparencia en México, aunque aún debería tener mayores atribuciones y particularmente el rango constitucional de que incluya el hecho de que sus determinaciones continúen siendo definitivas sin que haya otra autoridad, concretamente algún tribunal que pudiera poder echarlas abajo. María Marván viene después de un papel importante en el IFAI y tiene sí un conocimiento muy tenue dentro de su carrera de la materia electoral, y esto exigirá que pueda, compenetrarse de las especificidades que tiene la materia electoral de una manera acelerada, porque llega cuando el proceso electoral ya está en desarrollo. Así es. Pero algo semejante podría decirse de Sergio García Ramírez, que tiene una larga trayectoria, una importante trayectoria, como jurista, como procurador, fue también secretario general del PRI, pero particularmente en la etapa más reciente de su trayectoria, Jorge Armando, cabe recordar que tuvo un papel brillante, diríamos, en la justicia. Sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es la verdad es que fue incluso una distinción. Sí. Dicho todo esto, sin desconocer los méritos de Sergio García Ramírez, hay que decir que su conocimiento de la materia electoral, que tiene sus propias particulares, su propia problemática, sus propios, mecanismos, pues le es ajeno a Sergio García Ramírez, si bien hay que decir que es tal el bagaje que trae, que muy probablemente pronto ya debe estar estudiando don Sergio, sí, en ese momento sobre la materia en concreto. Seguramente pues con la solidez académica que tiene, pues va a utilizar ese método para hacerse de la información electoral y aprender rápidamente. Eduardo Juchín nos recordaba un radioescucha que los consejeros habían aprobado una especie de extensión de sus percepciones porque decían que se les había cargado la chamba, entonces tenían que contratar más asesores. Eso ya lo van a tener que suspender, ¿no, Eduardo? Bueno, Jorge Armando, creo que allí hay Ya perdimos la comunicación vía teléfono celular, a ver si lo podemos recuperar precisamente con esa respuesta que es también del interés de ustedes. Por lo pronto decir que el perredista Guadalupe Acosta Naranjo rindió protesta como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el periodo del 16 de diciembre próximo al 30 de abril del próximo año. Por 243 votos fue aprobada la mesa directiva que encabeza Acosta Naranjo, junto con los vicepresidentes Uriel López del PRD, Jesús María Rodríguez del PRI y Bonifacio Hernández del PAN. Se nos cortó la comunicación, Eduardo, con esta respuesta que hacías a la pregunta sobre la extensión de las percepciones y el tema de los asesores, y se va a suspender esta ayuda, algo que se interpretó como
pues que estaban cobrando un poco más porque tenían que trabajar más los consejeros ante la falta existente. En efecto, Jorge Armando, decía yo que hay una información un tanto cuanto confusa en esto, en este particular, porque los consejeros no están recibiendo mayores percepciones, a pesar de que ciertamente el trabajo sí se aumentó de una manera notable. Pero sus percepciones continúan siendo las mismas, que ya de suyo son muy altas, figuran entre las más altas del sector público y del país entero, pero esas no variaron a causa de la ausencia de 3 consejeros del Consejo General. Lo que hubo fue un aumento a las oficinas, al presupuesto de las oficinas, para la contratación de personal adicional por la sobrecarga de trabajo. Eso fue lo que hubo y que yo supongo que ahora pues tendrá que nivelarse, tendrá que volver a lo original, porque ya no se justificaría otra cosa, y en este aspecto solamente habría que esperar que los derechos laborales del personal que esté en ese supuesto, que haya sido contratado por la situación anómala en el IFE, pues esos derechos sean respetados, desde luego. Pero sí, no fue un aumento a las percepciones de los consejeros.